Y si te dijera que el avión del que más se burlaron acabó siendo el más temido de toda la Segunda Guerra Mundial. 8 de abril de 1943, 8.200 metros sobre Calais, Francia. La máscara de oxígeno no podía ocultar la sonrisa burlona del teniente alemán Ralf Herrmichen, mientras observaba las siluetas torpes que ascendían trabajosamente hacia su formación a través de la cabina cristalina de su caza alemán Focke-Wulf. Este veterano piloto, as del escuadrón de caza alemán número 26, de 26 años, estudiaba los cazas estadounidenses que hacían su debut en combate sobre la Europa ocupada. «Menudo envío nos han mandado. Parecen botellas de leche voladoras», transmitió a su compañero de ala, sin poder contener la risa al ver los enormes cazas estadounidenses P-47 Thunderbolt, apodados el Jarro por su forma robusta, luchando por ganar altitud. Bajo ellos, 16 de estos enormes cazas estadounidenses P-47 del cuarto grupo de caza ascendían pesadamente en formación cerrada, con sus potentes motores de 2.000 caballos de fuerza, esforzándose contra sus 7 toneladas de peso. Para los pilotos alemanes acostumbrados a los estilizados cazas británicos Spitfire y los ágiles cazas soviéticos, estas corpulentas máquinas estadounidenses parecían casi cómicas. Fuselajes con forma de barril coronados por cabinas tipo invernadero, alas que parecían demasiado pequeñas para sus cuerpos masivos, hélices gigantescas que empequeñecían cualquier cosa en el inventario de la Fuerza Aérea Alemana. Lo que Herrmichen no sabía, lo que ninguno de los pilotos alemanes que rondaban como lobos podía haber imaginado, era que estaban presenciando la llegada del arma que destruiría sistemáticamente a los escuadrones de cazas alemanes. En 18 meses, estas botellas de leche voladoras se transformarían de objetos de burla en instrumentos de terror, con sus 8 ametralladoras pesadas Browning, convirtiéndose en el sonido más temido en los cielos alemanes. Las matemáticas de la destrucción ya estaban cargadas en esas anchas alas del Thunderbolt. 3.400 municiones, una cadencia de fuego combinada de 6.000 disparos por minuto, suficiente potencia de fuego concentrada para partir un caza enemigo por la mitad en menos de 2 segundos. La transformación comenzó aquella mañana de abril cuando el mayor estadounidense Donald Blakesley, comandante del escuadrón de caza 335, divisó la formación alemana posicionándose para el ataque. Este veterano del escuadrón Águila, un grupo de pilotos estadounidenses que habían luchado previamente con los británicos pilotando Spitfires, se había transferido apenas unas semanas antes al nuevo caza estadounidense. Blakesley comprendía algo que sus hombres aún no sabían, que sobrevivir en el P-47, este enorme caza estadounidense, requería abandonar todo lo que creían saber sobre el combate aéreo. El Thunderbolt, como le llamaban, representaba una ruptura radical con la filosofía convencional de diseño de cazas. Mientras los alemanes habían creado interceptores ligeros y ágiles, optimizados para trepar rápido y girar cerrado, la compañía estadounidense Republic Aviation había creado algo sin precedentes: un gigante de gran altitud que usaba masa, potencia bruta y armamento devastador para redefinir las reglas de la guerra aérea. Entre los 56 pilotos estadounidenses dispersos por el cielo francés aquella mañana, había hombres que se convertirían en leyendas, futuros ases cuyos nombres infundirían respeto en los corazones de los pilotos alemanes. Pero el 8 de abril de 1943 eran novatos en una máquina no probada, enfrentándose a la fuerza de cazas más experimentada del mundo. Los alemanes llevaban luchando continuamente desde 1939, con veteranos de las campañas de Polonia, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Los estadounidenses llevaban en combate exactamente 0 días. Esta es la historia de cómo la lógica industrial venció a la brillantez táctica, cómo cantidad y calidad se fusionaron en una superioridad abrumadora, y cómo la risa de los pilotos alemanes se transformó en respeto cuando descubrieron lo que las ametralladoras pesadas estadounidenses sincronizadas podían hacer a un avión a 360 metros de distancia.
El Republic P-47 Thunderbolt, este poderoso caza estadounidense, había surgido de un pánico en junio de 1940. Mientras los cazas alemanes arrasaban Francia, Alexander Kartveli, el diseñador jefe de origen georgiano de la compañía Republic Aviation, recibió especificaciones urgentes del Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos. Querían un interceptor de gran altitud capaz de igualar lo mejor de los alemanes. Lo que Kartveli diseñó en su lugar fue un monstruo que redefinió lo posible. Será un dinosaurio, admitió Kartveli ante su equipo de diseño. Pero será un dinosaurio con buenas proporciones. El prototipo que voló por primera vez el 6 de mayo de 1941 impactó a todos los que lo vieron. Con 4.500 kilos en vacío, pesaba un 65% más que su predecesor. El masivo sistema que comprimía aire para el motor, con su complejo sistema de conductos, atravesando la parte trasera del fuselaje, le daba un aspecto casi embarazado. Los pilotos de prueba que se acercaban a él por primera vez, invariablemente hacían la misma pregunta: ¿esto realmente vuela? No solo volaba, volaba como nada más en altitud. El motor radial de 18 cilindros produciendo 2.000 caballos de fuerza podía mantener plena potencia a 8.200 metros, donde los cazas alemanes jadeaban por aire. El sistema especial de sobrealimentación alimentado por gases de escape entregaba rendimiento a nivel del mar en la estratosfera, donde el aire era demasiado fino para los sistemas convencionales de los alemanes. El mayor Hubert Semke, comandante del 56º Grupo de Caza estadounidense, entrenando en Connecticut, inicialmente detestaba el avión. Su unidad perdió 18 pilotos y 41 aviones en accidentes de entrenamiento entre septiembre de 1942 y enero de 1943. El P-47 mató a más estadounidenses en entrenamiento que alemanes en los primeros meses de combate. Giraba violentamente en el suelo al aterrizar, se balanceaba peligrosamente por el par del motor en el despegue y picaba con tal entusiasmo que los pilotos descubrían un fenómeno llamado compresibilidad. Sus controles congelándose mientras las ondas de choque se formaban en las alas a alta velocidad. Pero aquellos que lo dominaban descubrían algo extraordinario. El teniente Robert Johnson, un chico de granja de Oklahoma, que se convertiría en uno de los principales ases estadounidenses, con 27 victorias confirmadas, describió su primer vuelo. Era como atarte a una locomotora. La potencia era increíble. No lo pilotabas, lo apuntabas. Los primeros encuentros en combate en abril y mayo de 1943 confirmaron cada prejuicio alemán sobre este enorme caza estadounidense. Los P-47 no podían girar con los ágiles cazas alemanes Focke-Wulf 190. No podían trepar con los rápidos Messerschmitt 109. No podían igualar su manejo ágil en altitudes medias. Los pilotos alemanes rápidamente desarrollaron tácticas para explotar estas debilidades, atacando desde abajo, donde los pesados Thunderbolts tenían dificultades, forzando combates giratorios donde la agilidad importaba más que la potencia de fuego. El capitán alemán Joseph Priller, oficial al mando del escuadrón de caza alemán número 26, informó al cuartel general tras su primer encuentro con estos cazas estadounidenses: el nuevo caza estadounidense es carne de cañón. Vuela como un camión, gira como un tren de carga y trepa como una vaca preñada. Nuestros chicos los llaman indios gordos, objetivos con sobrepeso pretendiendo ser guerreros. Las estadísticas parecían confirmar la confianza alemana. En su primer mes de operaciones, los grupos de caza estadounidenses perdieron 14 Thunderbolts por solo 3 derribos alemanes confirmados. Los británicos, observando desde sus escuadrones de elegantes Spitfires, sugería discretamente que los estadounidenses podrían reconsiderar su elección de caza. Los pilotos británicos bromeaban que la mejor maniobra evasiva en un P-47 era desabrocharse y correr por la espaciosa cabina. Pero algo extraño estaba sucediendo en esos encuentros tempranos que la inteligencia alemana no logró notar.
Los P-47 estadounidenses, que eran derribados, habían absorbido un castigo increíble antes de caer. Un avión regresó de una misión del 4 de mayo, con 21 agujeros de cañón y más de 100 impactos de ametralladora. Daños que habrían desintegrado un caza alemán Messerschmitt o un británico Spitfire. El masivo motor radial del Thunderbolt, sin sistemas vulnerables de refrigeración líquida que los alemanes usaban, encajaba impactos que habrían detenido un caza de refrigeración líquida en seco. Más significativamente, cuando los P-47 lograban poner sus 8 ametralladoras pesadas en el objetivo, los resultados eran catastróficos. La batería de armas del Thunderbolt creaba una zona de convergencia de destrucción que los pilotos alemanes nunca habían experimentado. A diferencia de las armas ligeras de los cazas de principios de guerra o los cañones pesados con munición muy limitada, el caza estadounidense podía mantener fuego sostenido durante más de 30 segundos, una eternidad en combate aéreo. El evento que comenzaría a cambiar las percepciones alemanas ocurrió el 26 de junio de 1943 sobre Évreux, Francia. Involucró al segundo teniente estadounidense Robert Johnson, del 61º Escuadrón de Caza, y un encuentro que se volvería legendario en ambos lados del conflicto. La formación de Johnson, de 48 P-47, regresaba de una misión de escolta, protegiendo bombarderos cuando fueron atacados sorpresivamente por 16 cazas alemanes Focke-Wulf 190 del segundo grupo del Escuadrón de Caza alemán 26, liderados por el capitán Wilhelm Ferdinand Galland, hermano menor del famoso general de aviación Adolf Galland. Los alemanes ejecutaron un ataque perfecto, picando desde el sol con abrumadora ventaja de velocidad. El Thunderbolt de Johnson, volando en la retaguardia de la formación, fue atrapado en el fuego cruzado de múltiples atacantes, recibiendo daño catastrófico en los primeros segundos de combate. 2 proyectiles explosivos de 20 milímetros atravesaron su avión. La cabina se hizo añicos, el fluido hidráulico se roció en la cabina, el carenado del motor fue arrancado y el fuego estalló detrás del panel de instrumentos. Johnson, herido en la nariz y la pierna por metralla y fragmentos de bala, intentó saltar en paracaídas, pero descubrió que la cabina estaba atascada. Un proyectil explosivo había estallado en el riel de la cabina, soldándola cerrada. Estaba atrapado en un avión moribundo a 8.200 metros de altura. Lo que sucedió después desafió toda su posición sobre cuánto daño podía soportar un avión de combate. A pesar de no tener visibilidad frontal a través del parabrisas cubierto de aceite negro, un motor apenas funcional que vibraba violentamente y controles que respondían solo de vez en cuando, Johnson logró nivelar el avión y apuntarlo hacia Inglaterra. El P-47 continuó volando con daños que habrían reducido cualquier otro caza a escombros cayendo. Entonces, empeoró. Un caza alemán, Focke-Wulf 190 solitario pilotado por un piloto desconocido del segundo grupo del Escuadrón de Caza alemán 26 descubrió el Thunderbolt, destrozado cojeando hacia el Canal de la Mancha a menos de 270 kilómetros por hora. La investigación histórica nunca ha identificado definitivamente a este piloto alemán, aunque se han propuesto varios nombres basándose en informes de combate alemanes de ese día. Lo que siguió fue uno de los encuentros más extraordinarios en la historia de la guerra aérea. El piloto alemán se posicionó detrás del P-47 de Johnson y abrió fuego con sus 4 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras pesadas de 13 milímetros. Johnson, incapaz de evadir con su avión dañado, solo pudo acurrucarse detrás de su placa de blindaje y rezar. El Thunderbolt absorbió toda la carga de munición explosiva del cañón alemán. Luego el alemán se reposicionó y disparó de nuevo, esta vez solo con sus ametralladoras. Con la munición del cañón agotada, el piloto alemán se colocó al lado del Thunderbolt destrozado, mirando con incredulidad el naufragio volador que aún seguía en el aire. Johnson podía ver su rostro claramente a través de los restos de su cabina. Joven, rubio, su expresión cambiando de confianza a confusión
a algo cercano al asombro respetuoso. El alemán se reposicionó y vació toda su munición restante de ametralladora en el Thunderbolt estadounidense. Aún así, seguía volando. Se colocó al lado de nuevo, negó con la cabeza en aparente admiración ante semejante resistencia. Dio un saludo informal reconociendo la valentía de quien seguía volando semejante máquina destrozada, y se alejó, presumiblemente sin munición. Aquel gesto, en medio del combate más feroz, mostraba que incluso en la guerra existía el reconocimiento mutuo entre guerreros del cielo. El P-47 de Johnson logró aterrizar en la base británica de Manston, con su motor fallando en la pista. El jefe de tripulación dejó de contar agujeros de bala después de llegar a 200. Un proyectil explosivo de cañón había explotado a centímetros de la cabeza de Johnson. Otro había detonado contra la gruesa placa de blindaje de acero detrás de su asiento. El motor había recibido impactos directos. Los cables de control estaban parcialmente cortados. 3 de los 4 larguerones principales, la columna vertebral estructural del fuselaje, estaban atravesados por disparos. Sin embargo, el avión lo había traído a casa sano y salvo. La supervivencia del avión de Johnson envió ondas de choque a través de ambas fuerzas aéreas. Los ingenieros estadounidenses que estudiaron los restos se dieron cuenta de que habían subestimado su propia creación. El Thunderbolt era mucho más resistente de lo que pensaban. La inteligencia alemana, recibiendo informes de combate del segundo grupo del escuadrón de caza alemán 26, inicialmente se negó a creerlo. Ningún avión podía absorber tanto castigo y seguir volando, pero el testimonio de múltiples pilotos alemanes confirmó lo imposible. El Thunderbolt había tomado todo lo que el mejor caza alemán podía entregar y había sobrevivido, demostrando una resistencia que generaba respeto incluso en el enemigo. Para julio de 1943, los pilotos estadounidenses estaban aprendiendo a explotar las verdaderas fortalezas del P-47 Thunderbolt. El teniente coronel Hubert Semke, comandante del 56º Grupo de Caza, había descubierto el secreto a través de brutal ensayo y error. No gires con ellos en combates cerrados. No trepes con ellos a baja altitud. Usa tu peso. Usa tu potencia. Usa tus armas. El peso masivo del Thunderbolt, inicialmente visto como una desventaja terrible, se convirtió en un arma letal. En un picado, nada podía alcanzarlo. Desde 9.000 metros de altura, un P-47 podía alcanzar 880 kilómetros por hora, más rápido que cualquier caza alemán podía lograr, incluso en un picado vertical. Esta velocidad tremenda podía convertirse en altitud en una ascensión en zoom que dejaba a los cazas perseguidores alemanes indefensos atrás, jadeando por aire. El capitán Walker Mahurin, quien se convertiría en uno de los primeros ases estadounidenses en Europa, desarrolló lo que se conoció como la táctica golpear y ascender, aunque los pilotos la llamaban la masacre del pavo del Thunderbolt. En lugar de participar en combates aéreos tradicionales de giros cerrados, las formaciones de P-47 trepaban a 9.000 metros, más alto que los cazas alemanes podían operar efectivamente debido a la falta de oxígeno. Cuando aparecían cazas alemanes abajo, los Thunderbolts rodaban invertidos y picaban como misiles, alcanzando velocidades que hacían imposible el tiro de deflexión para los alemanes defensores que intentaban esquivarlos. En el fondo de estos picados vertiginosos, las pesadas ametralladoras estadounidenses hablaban con voz de trueno. Los pilotos alemanes que sobrevivieron a estos ataques lo describieron como enfrentar un muro sólido de plomo. La potencia de fuego combinada de las 8 ametralladoras pesadas creaba una zona de destrucción impenetrable. Los aviones atrapados en este patrón de convergencia no solo caían derribados, se desintegraban literalmente en el aire. La verdadera revelación de la potencia de fuego estadounidense llegó durante la incursión doble del 17 de agosto de 1943 sobre las ciudades alemanas de Schweinfurt y Regensburg, la penetración más profunda en territorio alemán intentada hasta esa fecha. Esta misión
demostraría tanto las limitaciones del P-47, su alcance incluso con tanques externos de combustible lanzables, como su efectividad aterradora cuando se empleaba adecuadamente. El mayor estadounidense, David Schilling, liderando el 62º Escuadrón de Caza, encontró una formación de cazas pesados alemanes Messerschmitt 110, aviones destructores bimotores posicionándose para atacar bombarderos B-17, con su pesado armamento de cañones y cohetes. Los cazas alemanes bimotores, fuertemente armados pero menos maniobrables que los cazas normales, eran los asesinos de bombarderos especializados de la Fuerza Aérea Alemana. El vuelo de 4 Thunderbolts de Schilling rodó en su picado de ataque desde 8.500 metros de altura. El suboficial alemán Heinrich Roth, un artillero en uno de los Messerschmitt 110 que logró sobrevivir, relató más tarde en un interrogatorio de prisioneros de guerra: los cazas estadounidenses bajaron como martillos del cielo. Abrí fuego a 800 metros de distancia. Buenos impactos. Vi claramente que golpeaban el ala del caza. El P-47 ni siquiera se tambaleó. Siguió viniendo directo hacia nosotros. Entonces, él disparó sus 8 ametralladoras. El avión delante de nosotros simplemente se desmontó en pedazos. No fue derribado. Fue completamente destruido. Las alas se separaron del fuselaje. La cola fue cercenada. El compartimento de la tripulación convertido en confeti metálico. En 2 segundos, un Messerschmitt 110 se convirtió en nada. Solo fragmentos cayendo. 8 cazas pesados alemanes Messerschmitt 110 fueron destruidos en menos de 1 minuto de combate. Los pilotos alemanes nunca habían experimentado tal potencia de fuego concentrada. Cada P-47 llevaba 425 balas por arma, 3.400 balas en total, pesando casi 400 kilos de munición. A distancia de convergencia, típicamente establecida en 270 metros, todas las trayectorias balísticas de las 8 armas se intersecaban en una zona de aproximadamente 1,80 m de diámetro. Cualquier cosa en esa zona mortal enfrentaba 100 proyectiles por segundo, cada uno viajando a 880 metros por segundo. La munición en sí era una revelación de la capacidad industrial estadounidense. Mientras los cazas alemanes luchaban con munición de cañón muy limitada, típicamente solo 120 a 200 balas para un arma de 20 milímetros antes de quedarse sin munición, los pilotos estadounidenses podían mantener fuego continuo durante más de medio minuto. La carga de combate estándar del Thunderbolt mezclaba proyectiles perforantes incendiarios trazadores para ver la trayectoria, y munición estándar en patrones diseñados tanto para destruir la estructura como para incendiar el combustible del avión enemigo. El teniente coronel estadounidense Francis Gabreski, quien se convertiría en el principal as estadounidense en Europa, con 28 victorias confirmadas, describió el efecto devastador de las 8 ametralladoras. Cuando los golpeas con las 8 a la vez, no solo caen, explotan en el aire. Vi un Messerschmitt 109 literalmente cortado por la mitad en pleno vuelo, la cola cayendo por un lado, el morro y las alas por otro. El piloto alemán nunca supo que lo golpeó. Fue instantáneo. Para septiembre de 1943, la Fuerza Aérea Alemana estaba descubriendo otra realidad aterradora sobre el P-47 Thunderbolt. Su rendimiento mejoraba dramáticamente con la altitud, mientras los cazas alemanes sufrían terriblemente. El motor estadounidense, con su sistema especial de sobrealimentación, mantenía su potencia nominal hasta 9.000 metros de altura. Los cazas alemanes, confiando en sistemas mecánicos convencionales de 1 o 2 etapas, veían su rendimiento degradarse significativamente por encima de 7.600 metros. El teniente alemán Hans Philipp, uno de los ases más exitosos de Alemania, con 206 victorias confirmadas, encontró esta realidad fatalmente el 8 de octubre de 1943. Liderando el escuadrón de caza alemán número 1 contra una formación de bombarderos pesados B-17 a 8.500 metros sobre la ciudad alemana de Bremen, Philipp encontró su caza alemán Focke-Wulf 190 lento y poco receptivo en el aire tan fino. El motor alemán, potente en altitudes medias,
estaba jadeando desesperadamente por oxígeno a casi 10 kilómetros sobre la Tierra, cuando los P-47 del 56º Grupo de Caza estadounidense picaron sobre su formación desde 9.700 metros. Los cazas alemanes eran blancos fáciles, casi inmóviles. Robert Johnson, ahora un piloto de combate experimentado en camino al estatus de as, volaba a 9.400 metros cuando divisó el distintivo caza Focke-Wulf de Philipp con su elaborado arte pintado en el morro. El informe de combate de Johnson fue clínico y directo. Abrí fuego con las 8 ametralladoras a 270 metros, 30 grados de deflexión. Observé impactos a lo largo de todo el fuselaje. El avión enemigo explotó violentamente. No se observó paracaídas. La muerte del experimentado piloto Philipp envió ondas de choque a través de la Fuerza Aérea Alemana. Si uno de sus mejores pilotos, un hombre que había sobrevivido más de 500 misiones de combate en frentes oriental y occidental, no podía sobrevivir contra los Thunderbolts, ¿qué posibilidades tenían los pilotos promedio? Era un recordatorio sobrio de que, más allá de las máquinas, eran hombres valientes defendiendo sus creencias los que caían del cielo. El alto mando alemán ordenó una investigación inmediata y exhaustiva sobre las capacidades reales del P-47 estadounidense. El informe entregado al mariscal del Reich Hermann Göring, comandante supremo de la Fuerza Aérea Alemana, en noviembre de 1943, fue extremadamente sobrio y preocupante. El techo de servicio del Thunderbolt excedía los 12.800 metros, más alto que cualquier caza alemán podía alcanzar operacionalmente. Su velocidad de picado se acercaba peligrosamente a la barrera del sonido. Su blindaje incluía una placa de acero de casi 1 centímetro de grosor detrás del piloto, parabrisas antibalas de más de 1 centímetro y placas de deflexión blindadas alrededor del motor radial. Lo más inquietante para los alemanes, su construcción extremadamente robusta le permitía absorber daños que destruirían 3 cazas convencionales alemanes y aún así regresar a casa con su piloto vivo. En enero de 1944, una nueva variante mejorada del P-47 comenzó a llegar a Inglaterra que completaría la transformación de hazme-reír a pesadilla absoluta para los alemanes. El P-47D-22 presentaba una nueva hélice hidráulica con palas anchas de remo de casi 4 metros de diámetro, con palas de cuerda ancha que mordían el aire como remos masivos. La mejora en la velocidad de ascenso fue inmediata y dramática. Donde los Thunderbolts anteriores habían ascendido a unos anémicos 670 metros por minuto a nivel del mar, las variantes con palas de remo podían lograr 915 metros por minuto, igualando o excediendo a los cazas alemanes en la mayoría de las altitudes. La hélice masiva también mejoró dramáticamente la aceleración, permitiendo a los P-47 acumular energía mucho más rápido en vuelo nivelado. El capitán alemán Heinz Knocke, del Escuadrón de Caza Alemán número 11, un veterano con más de 200 misiones de combate, encontró las nuevas variantes mejoradas en febrero de 1944 durante una intercepción de bombarderos cerca de la ciudad alemana de Hannover. Escribió en su diario de combate personal: "Los gordos cazas estadounidenses han aprendido a trepar como nunca antes. Atacamos una formación cerca de Hannover, esperando nuestra ventaja habitual de ascenso. Se giraron hacia nosotros y treparon con nosotros sin problemas. Cuando tratamos de desengancharnos subiendo, nos siguieron sin esfuerzo hasta 9.000 metros. Schmidt fue atrapado y volado en pedazos. No quedó nada de él excepto humo negro y fragmentos metálicos cayendo. Estas no son las mismas máquinas de las que nos reíamos el año pasado, son depredadores mortales ahora". La hélice de palas de remo hizo más que mejorar el rendimiento del Thunderbolt. Cambió completamente el sonido del avión. El estruendo característico y aterrador creado por las puntas de las palas, alcanzando velocidades supersónicas, podía oírse desde kilómetros de distancia. Las tropas terrestres alemanas informaron ser capaces de identificar P-47 que se aproximaban solo por el sonido, sin siquiera verlos. Un retumbo profundo y amenazante que significaba muerte desde arriba.
Comenzaron a llamarlo con terror el trueno, el sonido del apocalipsis bajando del cielo. Para marzo de 1944, los P-47 estadounidenses equipados con tanques externos de combustible podían escoltar bombarderos profundamente dentro de Alemania. La configuración estándar llevaba 2 tanques de ala de 409 litros cada uno o un tanque de panza central de 284 litros, extendiendo el alcance operacional a más de 1.600 kilómetros. Con la nueva hélice de palas de remo proporcionando rendimiento mejorado incluso cuando estaban cargados con combustible extra, los Thunderbolts podían luchar en igualdad de condiciones inmediatamente después de soltar los tanques externos. La respuesta desesperada de la Fuerza Aérea Alemana fue concentrarse exclusivamente en los bombarderos, esperando infligir suficientes pérdidas para detener la devastadora campaña de bombardeo diurno estadounidense. Pero esta táctica requería volar directamente a través de la pantalla de escolta de P-47, una propuesta cada vez más imposible y suicida. Los pilotos alemanes desarrollaron un respeto reticente que rayaba en admiración temerosa por los grandes cazas estadounidenses, reconociendo la determinación inquebrantable y habilidad extraordinaria de quienes los pilotaban. El mayor alemán, Gerhard Barkhorn, uno de los principales ases de Alemania con 275 victorias confirmadas, la mayoría conseguidas en el brutal frente oriental contra los soviéticos, sobrevivió un encuentro con P-47 el 6 de marzo de 1944 que lo dejó gravemente herido y marcado de por vida. Recordó más tarde en una entrevista de posguerra realizada décadas después: "Los vimos sobre nosotros, siluetas gordas contra el sol brillante. Alguien en nuestra formación se rió por la radio y dijo: 'Aquí vienen los cerdos voladores'. Nadie se estaba riendo 30 segundos después. Bajaron como una avalancha imparable, más rápido de lo que podíamos reaccionar o maniobrar. El primer pase destruyó 3 de nuestros cazas instantáneamente. Simplemente desaparecieron, transformados en escombros ardientes cayendo. Sus armas no disparaban en ráfagas cortas como las nuestras. Vertían corrientes sólidas de fuego continuo. Quedar atrapado en esa corriente de balas significaba muerte instantánea y segura. Pero había que admirar su valentía al picar así a velocidades suicidas, su precisión mortal, su determinación absoluta. Eran guerreros del cielo como nosotros". Las misiones de escolta revelaron otra ventaja crucial del P-47: su extraordinaria resistencia en vuelo. Mientras los cazas alemanes operaban a configuraciones de máxima potencia que consumían combustible rápidamente, obligándolos a regresar pronto, los grandes motores radiales estadounidenses podían navegar eficientemente a gran altitud durante horas. Los Thunderbolts podían permanecer con los bombarderos durante horas enteras, rotando cobertura superior mientras mantenían suficiente combustible para combate intenso y regreso seguro a Inglaterra. A medida que más cazas de escolta de largo alcance, P-51 Mustang, llegaban para asumir tareas de escolta profunda, en primavera de 1944, las unidades de P-47 se enfocaban cada vez más en ataque terrestre, un rol de apoyo cercano que los haría el avión más temido y odiado en todo el arsenal alemán. La transición comenzó en serio en abril de 1944, mientras los aliados se preparaban frenéticamente para la invasión masiva de Francia. La pesada batería de 8 ametralladoras del Thunderbolt demostró ser igualmente efectiva y devastadora contra objetivos terrestres. La munición perforante incendiaria estándar podía penetrar fácilmente el blindaje superior de la mayoría de los vehículos blindados alemanes, mientras el volumen de fuego masivo podía destruir objetivos blandos como camiones y trenes en segundos. Una ráfaga de solo 2 segundos ponía 160 proyectiles de casi 13 milímetros en un área objetivo del tamaño de un camión militar. Pero fue la adición de bombas y cohetes lo que transformó el P-47 en un verdadero monstruo multirol de ataque. La variante D-25 podía llevar 2 bombas de 450 kilos colgadas bajo las alas
y una bomba de 225 kilos bajo el fuselaje central. Una carga de bombas igual a la de los bombarderos medios de principios de guerra. Variantes posteriores aún más letales añadieron soportes de cohetes de longitud cero para 10 cohetes de aviones de alta velocidad de 127 milímetros, cada uno con poder explosivo equivalente a un proyectil de artillería pesada de 105 milímetros. El coronel alemán Hans von Lok, comandando el regimiento blindado 125 durante la sangrienta campaña de Normandía tras la invasión aliada, experimentó ataques terrestres de P-47 de primera mano repetidamente. Escribió en sus memorias: venían volando tan bajo que literalmente podías ver las caras de los pilotos estadounidenses a través de sus cabinas. El sonido era absolutamente aterrador. Motores rugiendo como bestias, cohetes chillando como banshees del infierno. Luego, el martillo implacable de esas 8 pesadas ametralladoras. Una columna completa de nuestros camiones militares simplemente dejó de existir en segundos. 20 vehículos transformados en restos ardientes y humeantes en un solo pase. El efecto psicológico en los hombres fue completamente devastador. Los llamaban cazabombarderos, pero estos eran algo más allá de eso. Eran artillería voladora con la precisión mortal de francotiradores. Había que respetar el coraje extraordinario de esos pilotos, volando tan peligrosamente directamente bajo nuestro intenso fuego antiaéreo. El 6 de junio de 1944, el día de la invasión masiva de Normandía, la Fuerza Aérea Alemana descubrió cuán completamente había cambiado el equilibrio de poder en el cielo. Más de 500 P-47 proporcionaron cobertura aérea impenetrable para la invasión, creando un paraguas protector absoluto sobre las playas del desembarco. Los cazas alemanes, que intentaban desesperadamente alcanzar las zonas de desembarco para atacar a las tropas, fueron masacrados sistemáticamente. El teniente alemán Wolfgang Fischer del Escuadrón de Caza Alemán número 2, uno de solo 3 pilotos alemanes que lograron alcanzar las playas ese día crucial, informó con desesperación: el cielo pertenecía completamente a los estadounidenses. Los Thunderbolts estaban apilados en capas desde el nivel del mar hasta 9.000 metros de altura. Tratamos de atravesar la pantalla al amanecer. Éramos 12 cazas de nuestro grupo. Yo fui el único en regresar con vida. Los P-47 estaban esperando emboscados en cada altitud posible. No podías trepar sobre ellos porque estaban más alto. No podías picar bajo ellos porque estaban también abajo. Sus ametralladoras pesadas convirtieron nuestros cazas en lluvia de aluminio. Pero había que admirar su organización perfecta, su disciplina férrea en formación. En las semanas siguientes, al día D, los P-47 destruyeron sistemáticamente todo movimiento alemán durante la luz del día. Las estadísticas de destrucción fueron absolutamente asombrosas. Solo en el mes de junio, los Thunderbolts de la 9ª Fuerza Aérea estadounidense reclamaron oficialmente 651 locomotoras destruidas, 3.847 camiones militares destruidos, 512 tanques y vehículos blindados destruidos, y 4.553 vehículos tirados por caballos destruidos. El ejército alemán se vio obligado a moverse exclusivamente de noche bajo cobertura de oscuridad, obstaculizando severamente su capacidad crítica de responder rápidamente a los avances aliados. Los alemanes intentaron absolutamente todo para contrarrestar la terrible amenaza del Thunderbolt. Reforzaron el blindaje superior de los vehículos, desplegaron muchísimos más cañones antiaéreos, desarrollaron nuevas y sofisticadas técnicas de camuflaje. Nada funcionó contra estos depredadores del cielo. La combinación letal de velocidad, blindaje pesado y potencia de fuego devastadora del P-47 los hacía prácticamente imparables. Incluso los temidos y respetados cañones antiaéreos alemanes de 88 milímetros luchaban desesperadamente para rastrear los cazas rápidos volando a baja altitud, mientras devastaba Europa sin piedad. El P-47, simultáneamente, estaba demostrando su extraordinario valor en el teatro del Pacífico contra los japoneses. El grupo de caza estadounidense
348, operando desde las selvas de Nueva Guinea, descubrió que las cualidades únicas del Thunderbolt eran perfectamente adecuadas para las vastas distancias oceánicas y condiciones extremadamente duras de la Guerra del Pacífico. El coronel estadounidense Neil Kearby, comandando el Grupo 348, desarrolló tácticas específicamente adaptadas para el Pacífico. El 11 de octubre de 1943, Kearby lideró personalmente solo 4 P-47 contra 40 aviones japoneses sobre la base de Wewak, derribando él mismo 6 aviones enemigos en una sola misión salvaje, ganándose la Medalla de Honor del Congreso por su valentía excepcional y liderazgo extraordinario bajo fuego. Los japoneses, acostumbrados a luchar contra cazas estadounidenses ágiles, pero terriblemente frágiles, como el P-40 Warhawk, no estaban preparados en absoluto para la combinación mortífera de potencia de fuego y durabilidad estructural del P-47. El legendario as japonés Saburo Sakai, quien encontró P-47 sobre Nueva Guinea en múltiples ocasiones, escribió más tarde en sus memorias de posguerra: los llamábamos monstruos estadounidenses, nuestros cañones de 20 milímetros que podían destruir fácilmente un P-40 con algunos impactos bien colocados, parecían no tener ningún efecto contra estos gigantes. Puse literalmente docenas de proyectiles explosivos en un Thunderbolt y lo vi simplemente volar lejos como si nada hubiera pasado. Su fuego de retorno era absolutamente aterrador. Corrientes densas de balas pesadas que destrozaban nuestros aviones ligeros como papel. Había que reconocer el valor impresionante de sus pilotos, su determinación inquebrantable. El P-47N, desarrollado específicamente para las distancias extremas del Pacífico, presentaba mayor capacidad de combustible, con alas húmedas especiales, conteniendo 352 litros cada una, extendiendo el alcance operacional a increíbles 3.780 kilómetros. Esta variante de largo alcance escoltaría bombarderos pesados B-29 todo el camino hasta Japón mismo, demostrando que el caza supuestamente de cortas piernas de 1943 había evolucionado dramáticamente en un verdadero arma estratégica de largo alcance. Quizás la reivindicación definitiva de la evolución del P-47 llegó en sus increíbles encuentros con los revolucionarios cazas a reacción alemanes. El futurista Messerschmitt 262, con su velocidad máxima asombrosa de 868 kilómetros por hora, debería haber sido completamente intocable por cualquier caza de hélice convencional. Pero los ingeniosos pilotos de Thunderbolt descubrieron que podían atrapar reactores en 2 situaciones específicas: durante el despegue y aterrizaje, cuando los reactores eran extremadamente vulnerables a baja velocidad, y en picados de alta velocidad desde gran altitud, donde el Thunderbolt alcanzaba velocidades increíbles. El 27 de noviembre de 1944. El teniente coronel estadounidense John Meyer, del Grupo de Caza 352, se convirtió en uno de los primeros pilotos del mundo en derribar un reactor Messerschmitt 262 con un caza de hélice P-47. Picando desde 8.500 metros de altura, el Thunderbolt de Meyer alcanzó velocidades cercanas a 800 kilómetros por hora, lo suficientemente rápido para atrapar el reactor alemán en vuelo nivelado de crucero. El piloto del reactor alemán, confiado en su enorme ventaja de velocidad sobre cualquier caza de hélice, nunca vio el P-47 picando verticalmente desde arriba hasta que las 8 ametralladoras de Meyer abrieron fuego concentrado a 360 metros de distancia. El informe de combate de Meyer anotó con satisfacción: el avión enemigo a reacción se desintegró completamente bajo fuego concentrado. Grandes piezas de estructura, incluyendo ambos motores a reacción, se separaron violentamente del fuselaje. El piloto alemán no logró escapar del avión. El fuego concentrado de las 8 armas de calibre 12,7 demostró ser mucho más efectivo de lo que habíamos anticipado contra aviones a reacción de nueva generación. Para principios de 1945, variantes especializadas P-47M
Fueron desplegadas específicamente para contrarrestar los peligrosos reactores alemanes y las terroríficas bombas volantes B-1 que aterrorizaban Londres. Con inyección de agua metanol, aumentando la potencia brutal a 2.800 caballos de fuerza y aerodinámica cuidadosamente refinada, estos Thunderbolts definitivos y finales podían alcanzar 756 km por hora en vuelo nivelado a 9.000 metros. Lo suficientemente rápido para interceptar incluso reactores bajo ciertas condiciones favorables. El mayor estadounidense, George Bostwick, comandando el 63º Escuadrón de Caza equipado con los nuevos P-47M de alto rendimiento, derribó personalmente dos Messerschmitt 262 a reacción en marzo de 1945. Su informe táctico detallado enfatizaba potencia de fuego concentrada sobre velocidad pura. Los reactores alemanes son definitivamente más rápidos que nosotros en vuelo recto y nivelado, pero no pueden girar cerrado y no pueden recibir castigo como nuestros Thunderbolts. Una sola buena ráfaga concentrada de nuestra batería de 8 ametralladoras, y se deshacen como si estuvieran hechos de papel fino. Tienen que reducir velocidad obligatoriamente para atacar bombarderos con precisión. Ahí es exactamente cuando los conseguimos. La demostración definitiva y final del poderío industrial estadounidense abrumador llegó durante la operación Bodenplatte, el intento absolutamente desesperado de la Fuerza Aérea Alemana de destruir el poder aéreo aliado en un último ataque masivo, sorpresa el 1 de enero de 1945. Casi 900 cazas alemanes, incluyendo literalmente todos sus mejores pilotos restantes, lanzaron ataques sorpresa coordinados en aeródromos aliados a través de Bélgica y los Países Bajos. En el aeródromo estadounidense, IO-34 cerca de la ciudad francesa de Metz, hogar del grupo de caza 365, equipado con P-47, el ataque alemán inicialmente tuvo un éxito devastador. Los cazas alemanes destruyeron 22 Thunderbolts en tierra junto con varios otros aviones, todos ardiendo en la pista. Un piloto alemán capturado y llevado al puesto de mando estadounidense señaló con orgullo los aviones ardiendo y se burló arrogantemente. ¿Qué piensas de eso, americano? La respuesta del mayor estadounidense, George Brooking, se volvió absolutamente legendaria en toda la 9ª Fuerza Aérea. Señaló con calma la línea de vuelo donde las incansables tripulaciones terrestres ya estaban empujando metódicamente aviones dañados a un lado y preparando posiciones de estacionamiento para reemplazos. Para mañana por la mañana, tendremos 40 nuevos cazas recién salidos de fábrica. ¿Cuánto tiempo te llevará a ti reemplazar a tus pilotos muertos, alemán? La sonrisa arrogante del piloto alemán desapareció instantáneamente de su rostro. Dentro de apenas 48 horas, P-47D-40, completamente nuevos y recién salidos de fábrica, llenaron completamente la línea de vuelo, volados desde depósitos de suministro en Inglaterra. La Fuerza Aérea Alemana perdió 271 aviones irreemplazables y 213 pilotos experimentados en la operación Bodenplatte, incluyendo muchísimos instructores irreemplazables y valiosos líderes de escuadrón con años de experiencia. Estas pérdidas humanas críticas nunca pudieron reemplazar. Los estadounidenses perdieron 134 aviones en total a través de todos los aeródromos atacados. Absolutamente todos reemplazados dentro de una semana como si nada hubiera pasado. Los números fríos contaban la historia inevitable de derrota alemana, pero también de una capacidad industrial estadounidense absolutamente extraordinaria. La compañía Republic Aviation produjo 15.683 P-47 durante toda la guerra, más que cualquier otro modelo de caza estadounidense. En producción máxima, la fábrica gigante de Farmingdale en Long Island completaba un Thunderbolt completo cada hora del día y la noche, las 24 horas sin parar. La planta masiva de Evansville en Indiana, construida literalmente desde tierras de cultivo completamente vacías en 1942, estaba produciendo 500 aviones completos por mes para 1944. Cada P-47D
requería 65.000 partes individuales diferentes, casi 13 kilómetros de cableado eléctrico, 900 kilos de aluminio de alta calidad y 136 kilos de goma especial. El motor radial solo contenía 2.400 componentes individuales, mecanizadas a tolerancias increíblemente precisas de milésimas de centímetro. Sin embargo, trabajadores estadounidenses, muchísimos de ellos mujeres que literalmente nunca habían visto un avión antes del ataque japonés a Pearl Harbor, ensamblaban estas máquinas extremadamente complejas con precisión que excedía incluso los estándares de tiempos de paz en la industria civil. La producción masiva de munición fue igualmente asombrosa y abrumadora. Cada salida individual de P-47 requería 3.400 balas de calibre 12,7 y con cientos de Thunderbolts volando misiones diarias constantemente. El consumo de munición excedía fácilmente 10 millones de balas por mes para mediados de 1944. El arsenal gigante de Lake City en Missouri, una de varias plantas masivas de munición, producía por sí sola 30 millones de balas mensualmente con precisión industrial. Cada cartucho individual se fabricaba con tolerancias medidas en 10 milésimas de centímetro, asegurando alimentación absolutamente confiable a través de los complejos mecanismos de armas sincronizadas. El consumo de combustible de aviación era simplemente enorme e incomprensible. Cada Thunderbolt individual quemaba 379 litros por hora en vuelo normal de crucero, hasta 1.136 litros en combate intenso con inyección de agua activada para máxima potencia. Solo la 9ª Fuerza Aérea estadounidense consumía más de 94.600.000 litros de combustible de aviación de alto octanaje mensualmente para finales de 1944. Todo ese combustible, enviado a través del peligroso Atlántico en petroleros masivos, que eran en sí mismos productos impresionantes de la producción masiva estadounidense. Aún más impresionante que la producción masiva de aviones fue el extraordinario sistema de entrenamiento de pilotos. Para 1944, Estados Unidos estaba graduando 30.000 pilotos completamente entrenados anualmente del entrenamiento avanzado, más pilotos de los que Alemania había entrenado en toda la guerra completa. Cada piloto individual de P-47 recibía un mínimo de 400 horas de entrenamiento de vuelo intensivo antes de entrar en combate real, incluyendo 100 horas específicas en cazas avanzados de alto rendimiento. Los pilotos alemanes, por contraste terrible, estaban entrando en combate mortal con menos de 100 horas de tiempo total de vuelo para el final desesperado de la guerra, debido a la escasez crítica de combustible y instructores. La calidad superior del entrenamiento se mostraba claramente en combate real. Los pilotos estadounidenses llegaban a Europa extremadamente bien entrenados en vuelo en formación cerrada, navegación instrumental compleja, técnicas avanzadas de tiro aéreo y tácticas de combate probadas. Habían practicado extensamente contra aviones alemanes capturados en Estados Unidos, entendiendo íntimamente las capacidades reales y limitaciones críticas de su enemigo. Conocían los sistemas complejos de sus aviones absolutamente íntimamente, habiendo estudiado manuales técnicos detallados que los pilotos alemanes desesperados nunca recibieron por falta de recursos. El teniente estadounidense Eugene Roberts, llegando a Inglaterra en septiembre de 1944, ejemplificó perfectamente la tremenda ventaja de entrenamiento estadounidense. Tenía 420 horas registradas en mi libro de vuelo personal, incluyendo 75 horas específicas en el P-47 Thunderbolt. Había disparado extensamente a blancos remolcados, practicado intensamente tiro deflectivo complejo, estudiado cuidadosamente película de cámara de arma de combate real. Mi primera misión de combate, sabía exactamente qué hacer en cada situación. El piloto alemán que enfrenté ese día no podía haber tenido ni la mitad de mi experiencia de entrenamiento. Ni siquiera fue una pelea remotamente justa para él. En marzo de 1945, el coronel alemán Joseph Priller, exactamente el mismo piloto veterano que se había burlado cruelmente de los P-47 llamándolos vacas preñadas voladoras 2 años antes, fue entrevistado por oficiales de propaganda alemanes buscando desesperadamente
elevar la moral colapsada. Su declaración brutalmente honesta, considerada demasiado desmoralizante para publicación pública, reveló la transformación completa y total en actitudes alemanas respecto al Thunderbolt. El Thunderbolt estadounidense es, sin duda, el mejor cazabombardero jamás construido por cualquier nación. Su potencia de fuego concentrada no tiene absolutamente ningún precedente histórico. 8 armas pesadas que nunca se atascan, nunca se sobrecalientan, nunca se quedan sin munición en combate normal. Lleva bombas pesadas como un bombardero medio, dispara cohetes devastadores como artillería pesada y pelea ferozmente como un caza puro cuando se necesita. Pero más allá de la máquina impresionante está lo que realmente representa para nosotros. Producción industrial estadounidense completamente ilimitada. Ellos pierden 10 aviones, construyen 20 nuevos inmediatamente. Perdemos uno solo, se ha ido para siempre, jamás. Sus pilotos llegan mejor entrenados que nuestros propios instructores exhaustos. Tienen combustible abundante para entrenamiento, munición ilimitada para práctica, repuestos para absolutamente todo. Nosotros no tenemos nada excepto coraje desesperado. Y coraje sin recursos materiales es solo derrota inevitable retrasada. Nos reíamos cruelmente de ellos en 1943. No nos estamos riendo ahora en absoluto. Pero debo decir con total honestidad, con el tiempo aprendimos a respetar profundamente a esos valientes pilotos estadounidenses. Eran guerreros extraordinarios, extremadamente bien entrenados, absolutamente determinados. En otras circunstancias diferentes, hubiéramos sido camaradas y hermanos. La guerra nos hizo enemigos temporales, pero el respeto mutuo entre guerreros del cielo nunca murió realmente. Para abril de 1945, la Fuerza Aérea Alemana existía en gran parte solo en papel oficialmente. La escasez crítica de combustible mantenía la inmensa mayoría de aviones permanentemente en tierra sin poder volar. Los pilotos experimentados y veteranos estaban muertos en combate o capturados. Los aeródromos militares eran ruinas completamente destrozadas con cráteres de bombas. Pero incluso con aviones disponibles y combustible abundante, los pilotos alemanes enfrentaban una ecuación matemática completamente imposible de resolver. Atacar a los bombarderos significaba inevitablemente enfrentar formaciones masivas de P-47 que dominaban completamente cada altitud posible desde nivel del suelo hasta 12.000 metros de altura. El sargento alemán Klaus Brettschneider, uno de los últimos pilotos alemanes desesperadamente entrenados en 1945 con entrenamiento mínimo, voló exactamente una sola misión de combate antes de que la guerra terminara definitivamente. Su encuentro aterrador con P-47 sobre la ciudad alemana de Leipzig duró exactamente 12 segundos antes del desastre. Los vi claramente picando desde arriba como halcones, 4 Thunderbolts estadounidenses en formación absolutamente perfecta. Traté desesperadamente de girar mi caza, pero eran muchísimo más rápidos de lo imaginable. El líder de la formación disparó sus 8 ametralladoras desde 500 metros. Mi avión se sacudió violentamente como si fuera golpeado por mazos gigantes. El motor explotó instantáneamente en llamas. El ala derecha se separó completamente. Apenas logré escapar saltando. Colgando del paracaídas descendiendo, los vi metódicamente destruir toda mi escuadrilla completa. 6 cazas alemanes desaparecidos en menos de 1 minuto de reloj. El cielo literalmente llovió aluminio ardiente y cuerpos cayendo. Pero incluso en ese horror absoluto, había que reconocer forzosamente su habilidad extraordinaria, su precisión mortal y profesional. El impacto psicológico en los alemanes fue completo y total. Los pilotos alemanes desarrollaron lo que los oficiales médicos militares llamaban oficialmente fiebre de cazabombarderos, síntomas físicos reales de estrés extremo, apareciendo automáticamente cuando se reportaban Thunderbolts en el área cercana. Veteranos endurecidos que habían enfrentado cazas británicos, Spitfires y Hurricanes sin miedo aparente, se enfermaban literalmente físicamente
antes de misiones contra P-47 estadounidenses. El trueno distintivo e inconfundible de Thunderbolts, aproximándose, causaba pánico absoluto entre tropas terrestres alemanas que sabían por experiencia terrible que la supervivencia significaba encontrar cobertura sólida inmediatamente o morir. Las estadísticas finales de operaciones de P-47 desafiaron completamente la comprensión humana. En el teatro europeo, 3.752 aviones alemanes destruidos confirmados en combate aéreo directo. 3.315 aviones alemanes destruidos en tierra en ataques de ametrallamiento. 86.000 vagones ferroviarios completamente destruidos. 9.000 locomotoras de tren destruidas. 6.000 vehículos blindados de combate destruidos. 68.000 camiones militares destruidos. 60.000 vehículos tirados por caballos destruidos. En el brutal teatro del Pacífico contra Japón, 697 aviones japoneses destruidos en combate aéreo. 150 aviones destruidos en tierra. 1.500 vehículos destruidos. 150 locomotoras destruidas. Incontables barcazas, barcos e instalaciones militares arrasadas. Solo la 9ª Fuerza Aérea estadounidense, principalmente equipada con escuadrones de P-47 Thunderbolt, voló 213.873 salidas individuales de combate, lanzó 120.000 toneladas de bombas explosivas, disparó 135 millones de balas de ametralladora y lanzó 60.000 cohetes devastadores. Las unidades de Thunderbolt lograron una impresionante proporción de derribos de 4,6-1 en combate aéreo directo, mientras mantenían simultáneamente la tasa de pérdidas más baja de cualquier cazabombardero aliado operando. Detrás de estos números fríos y estadísticos yacía el tremendo costo humano real. La Fuerza Aérea Alemana perdió aproximadamente 28.000 pilotos muertos en combate exclusivamente contra fuerzas aliadas occidentales. Muchísimos cayeron ante el fuego concentrado y devastador de ametralladoras pesadas estadounidenses. Cada pérdida humana representaba años preciosos de entrenamiento costoso que Alemania nunca jamás podía reemplazar. Para el final amargo de la guerra, el piloto de caza alemán promedio tenía menos de 30 horas totales de experiencia de combate real. El piloto promedio de P-47 estadounidense tenía más de 200 horas de combate experimentado. En 1985, 40 años después del fin de la guerra, en una emotiva reunión de pilotos de caza alemanes y estadounidenses en la ciudad de Phoenix, Arizona, antiguos adversarios mortales se encontraron finalmente en paz duradera. El general alemán retirado Adolf Galland, antiguo comandante supremo del brazo de cazas de la Fuerza Aérea Alemana, fue preguntado directamente sobre el P-47 estadounidense. Su respuesta sincera, grabada en video para la posteridad, capturó perfectamente la transformación completa de percepción. Cometimos un terrible y costoso error en 1943. Vimos este caza grande y pesado volando, y nos reímos abiertamente. Los estadounidenses no entienden nada del combate aéreo europeo, dijimos arrogantemente. Construyeron un bombardero torpe y lo llamaron caza. Éramos nosotros los alemanes quienes realmente no entendíamos la visión estadounidense. Los estadounidenses, inteligentemente, no trataron de construir un caza europeo tradicional ligero. Construyeron deliberadamente uno puramente estadounidense, diseñado cuidadosamente alrededor de producción masiva, potencia de fuego abrumadora y supervivencia estructural. Entendieron profundamente que en una guerra inevitable de desgaste prolongado, el avión que podía recibir tremendo castigo y entregar potencia de fuego absolutamente devastadora, ganaría finalmente. Tenían completamente razón desde el principio. La primera vez que personalmente volé un P-47 capturado después de la guerra, entendí instantáneamente todo. La potencia brutal era absolutamente increíble. Trepaba como si estuviera cayendo hacia arriba desafiando gravedad. La cabina espaciosa era sorprendentemente cómoda para vuelos largos. La visibilidad panorámica excelente en todas direcciones.
los controles hidráulicos precisos y responsivos. Era genuinamente un magnífico avión de piloto completamente envuelto en blindaje protector. Galland hizo una pausa. Bajó la mirada unos segundos y añadió algo que nadie esperaba escuchar de un veterano alemán de la Luftwaffe. Si lo hubiéramos tenido nosotros, quizás la historia habría sido distinta. La sala quedó en silencio. Aquellos hombres, que décadas atrás habían intentado destruirse en los cielos de Europa, se miraban ahora con respeto y cierta melancolía. No quedaba odio, solo el peso del recuerdo y la conciencia de lo que realmente significaba haber sobrevivido. El P-47 Thunderbolt no fue solo una máquina de guerra. Fue la encarnación de una idea. Representaba la resistencia, la capacidad de sobreponerse a la adversidad y seguir volando incluso bajo fuego enemigo. Cada placa de blindaje, cada uno de sus 8 cañones, contaba la historia de miles de pilotos que entendieron que la verdadera victoria no estaba en derribar al enemigo, sino en regresar a casa. Y quizás por eso, 40 años después, aquel avión seguía inspirando respeto en ambos bandos. Porque más allá del rugido de sus motores o del estruendo de sus Kun-50, el Thunderbolt simbolizaba algo que ninguna bala podía destruir: la humanidad que aún sobrevivía dentro de cada piloto.